Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Feliz sábado tengan cada uno de mis hermanos. Es para mí un placer en esta tarde poder conectarme y hacer esta grabación. La semana pasada estuvimos discutiendo el capítulo de Daniel, capítulo 4. Tuvimos algunos incertidumbres, problemas en poder hacer la grabación. Y muchos hermanos han estado llamándome, mandándome mensajes para que pudiera de alguna manera compartir este tema que fue sumamente emocionante con los hermanos que nos conectamos. Así que decidí sacar este sábado en la mañana y tratar de hacer lo mejor posible para que discutiéramos de manera resumida lo que estudiamos la semana pasada, para así poderle hacer llegar este material. Y estamos orando para que cada uno de estos temas puedan ser relevantes para usted y su vida, y que de alguna manera el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a prepararnos para el tiempo de fin. Voy a hacer una oración para que pidamos a nuestro Dios que nos pueda permitir que podamos entender este tema y así pueda ser de bendición para nosotros. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy porque en esta mañana nos da la salud, nos da la vida, nos da la fuerza, que nos da los ánimos para querer continuar compartiendo estos mensajes de esperanza, de preparación para esta tu iglesia y los hermanos que están conociendo de ti, porque son temas que son relevantes también para sus vidas. Sé tú el que esté en medio nuestro, permíteme dirigir este programa conforme a tu voluntad y que todo lo que nosotros hagamos pueda estar basado en así dice Jehová. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos y permite, Padre, que a las personas que le lleguen este material pueda ser de igualmente bendición como fuimos bendecidos la semana pasada. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi queridos hermanos, el capítulo 4 de Daniel está hablando, lo titulamos La locura del rey. Y la primera pregunta que nos habíamos hecho fue, ¿quién escribió gran parte del capítulo 4 de Daniel? Muchas personas dirían fue Daniel, pero en realidad el capítulo 4 fue escrito en gran parte personalmente por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Se trata de un edicto oficial que contenía el testimonio acerca de cómo Dios dirigió su vida llevándolo a su conversión personal. El rey deseaba que su testimonio se difunda por toda la tierra para que todas las naciones reconocieran al Dios verdadero. Hay que resaltar que Nabucodonosor comienza su relato con palabras semejantes a las de Cristo. Paz o sea multiplicado. Pregunta que nos habíamos hecho era que si debiéramos nosotros seguir ese consejo de compartir nuestro testimonio, y muchos hermanos habíamos compartido y estamos de acuerdo de que sí, debiéramos compartir el testimonio. Y habíamos dicho que muchas veces el testimonio vale más que 1000 palabras. Porque a veces vemos que habemos muchos hermanos que podríamos estar diciendo palabras bonitas, predicar,
Pero muchas veces los sermones que se dicen no van acompañados con las acciones que se viven. Y estamos viviendo un tiempo donde lo que es esencial no es tanto lo que se dice, sino cómo practicamos aquello que decimos. Dice, también nosotros podemos seguir este ejemplo del rey de Babilonia al intentar que el testimonio acerca de nuestra conversión y transformación de carácter y cómo Dios intervino en nuestra vida para salvarnos, lleguen tan lejos como sea posible para la honra y la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, la gente podrá refutar lo que tú dices que dice la Biblia, te van a decir, ¿y qué dice la Biblia? ¿En dónde lo dice? Y te pueden cuestionar todo eso. Pero había algo que una hermana había dicho la semana pasada y es que nadie nunca te podrá cuestionar tu testimonio. Esa experiencia transformadora de Dios, porque lo están viendo con sus propios ojos lo que Dios ha hecho por ti. En la introducción del testimonio del rey Nabucodonosor, dice acerca de Dios su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. El rey ya no pedía inmutabilidad para su reino de Babilonia, como lo había hecho en los capítulos anteriores que ya hemos estudiado. Y por cierto, si esta es la primera vez que escucha este video, tenemos otros videos que hemos hecho donde hemos compartido los primeros 3 capítulos de Daniel y puedes ir a nuestra página de YouTube y disfrutar de cada uno de ellos. Dice que él volvió a reconocer y aceptar la verdad acerca del reino divino que había aprendido en el sueño profético del capítulo 2, donde decía, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de otro pueblo. Ahora el rey había aprendido que Dios es el Dios verdadero. ¿Con qué fue que Dios interrumpió la tranquilidad del reino de Babilonia? El rey estaba tranquilo, estaba admirando cuán grande, cuán poderoso había sido su sueño y habíamos dicho, ¿cómo fue que Dios ahora lo impacta nuevamente? Y dice que el rey se dio cuenta que el sueño era de origen sobrenatural. Eso significa que Dios lo interrumpió, ¿cómo? Mediante un sueño perturbador. Justamente en una época de su vida cuando reinaba la paz y la calma, y cuando el rey florecía en su palacio. Eso está en Daniel, capítulo 3, versículo 4. ¿Y de qué se dio cuenta cuando tuvo el sueño? Porque muchas veces tenemos sueños y nosotros podemos decir, bueno, no le prestamos atención, no debe ser tanta importancia o no le prestamos atención, pero el rey se dio cuenta de que este sueño era de origen sobrenatural y que implicaba grandes consecuencias, tal como el primer sueño que había tenido muchos años atrás. Es por eso que el sueño lo turbó, lo impactó tanto y lo llenó de espanto. Eso está en Daniel capítulo 4, versículo 5. Entonces, ¿qué intentó hacer para lograr interpretar su sueño? Y lo curioso fue que tal como había hecho en el primer sueño, el rey Nabucodonosor vuelve a llamar a sus supuestos sabios para que se presentasen ante el rey. En Daniel capítulo 4, versículo 6 dice, y vinieron magos, vinieron astrólogos, vinieron los caldeos, vinieron los adivinos, y les dice el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Y había una pregunta curiosa que habíamos hecho la semana pasada, era de que, ¿por qué recurrió el rey al mismo método? ¿Y cuál fue el resultado? Y lo triste de todo esto fue que recurrió a los sabios, a los astrólogos, a los magos, aquellas personas que le han mentido y se había dado cuenta de que eran unos farsantes, pero aún así recurrió a ellos y el resultado fue el mismo. No pudieron entender e interpretar el sueño. Mis queridos hermanos, queríamos hacer una pausa en este momento para dejarles saber que las cosas de Dios únicamente pueden ser interpretadas por Dios y sus siervos.
No podemos utilizar las cosas de Dios y esperar que el enemigo pueda hacer una interpretación sabia de ellas. Y muchas veces nosotros planeamos, en vez de ir a la fuente de la sabiduría, que es Dios, vamos a nuestras amistades por consejos y no buscamos la consulta divina. Dice que nuevamente los magos fracasaron grandemente, pero en esa ocasión los magos sufrieron una humillación aún mayor que en el segundo capítulo de Daniel, pues otra vez el relato del sueño dice que, recordemos que en el sueño de la estatua de metales, del segundo capítulo de Daniel, los magos se habían jactado diciendo que el rey en 2 ocasiones le dijera el sueño y ellos les podía dar la interpretación. Le dijeron, dinos el sueño y demostraremos la interpretación. Pero ahora fue diferente porque el rey les reveló a ellos ¿qué cosa? El sueño. Y aún así eran incapaces de interpretarlo. ¿Por qué el rey, interesante todo esto, dice la palabra de Dios, mandó a llamar al jefe de los magos? Y cuando nos damos cuenta de que quién era el jefe de los magos, quien llegó fue Daniel. Y la pregunta era, ¿sería que Daniel estaba practicando magia, astrología o todo ese aspecto? Porque tenía el título. Y dice la palabra de Dios en Daniel 4:9, entonces vino el profeta Daniel ante la presencia del rey. Nabucodonosor lo llamó el jefe de los magos. Y hay que dejar algo claro, sabemos que Daniel, por supuesto, no era un mago. Mas al contrario, como hijo de Dios, rechazaba todo tipo de magia y cosas ocultas. Eso está en Deuteronomio 18, del 9 al 12, Levítico 19, 26, donde la Biblia es clara que se nos prohíbe ser partícipe o practicar esas cosas ocultas. Pero Daniel, que había sido criado en su hogar, entendía eso bien claro y no lo practicaba. Daniel mantuvo todavía el título porque quien le dio el título del jefe de los magos fue Nabucodonosor, no porque Daniel lo practicaba, sino que los puso a cargo de ellos. Fue una posición otorgada por el mismo rey inmediatamente que Daniel había hecho la interpretación del sueño profético del capítulo 2, cuando lo llamó jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora, Nabucodonosor reconoció además en ese entonces la supremacía espiritual de Daniel sobre todos los otros sabios, al confesar que en él mora el espíritu de los dioses santos. Como antiguo politeísta, esta era la forma de expresarse. Así cuando se refirió al Salvador diciendo es semejante al Hijo de los dioses. Esa era la forma de expresarse el rey en aquel entonces. Ahora, ¿cuál fue el sueño del rey? Dice la palabra de Dios en Daniel 4, pueden leer el versículo 10 al 13. Dice, entonces Nabucodonosor relata el sueño al profeta Daniel. En el sueño se describe un árbol majestuoso, grande, fuerte, que crecía en medio de la tierra. Su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimentos para todos. Versículo 3 al 16. Pero entonces descendió un vigilante santo del cielo proclamando un juicio sobre el árbol, diciendo, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El sueño terminó con estas palabras. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres
y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. ¿Quién? La primera pregunta en cuanto a lo que hemos leído era ese vigilante santo que describe del cielo con el decreto y la resolución divina. Mi querido hermano, se trata de un ángel justo de Dios. Acerca de los ángeles justos, dice el apóstol Pablo en Hechos 1:14, ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Querido hermano, este ángel enviado por Dios a Nabucodonosor trabajó en la salvación del rey. Pues es el deseo de Dios mediante el sueño y sus implicaciones, era intentar rescatar a Nabucodonosor de su impiedad para la salvación. El rey no conocía la manera nuestra de nombrar a los ángeles como tú y yo. Es por eso que lo llamó vigilante santo. Pero su forma de expresarlo estaba bastante acertada, pues los ángeles de Dios son santos y también son vigilantes. Recuerden que ya hemos estudiado en otros temas anteriores que nosotros los seres humanos somos espectáculos para los ángeles. Ellos, eso está en 1 Corintios 4:9, ellos nos observan y nos vigilan. De paso se ha dicho que tenemos ángeles guardianes. Un guardián vigila al que guarda. Y yo alabo y glorifico a Dios, porque aún las personas perversas que se han alejado de Dios, Dios aún tiene ángeles guardianes, cuidando de ellos, trabajando con ellos, con la única intención de quererlos salvar. No tenemos razones por las cuales perdernos, decir, bueno, Dios nos dejó al amparo, los dejó solos. No, mi querido hermano. Dios tiene un ángel guardián para cada uno de nosotros, vigilando y cuidando nuestros pasos, amonestándonos, con la única intención de querer salvarnos. Hay esperanza para todas esas personas que se han ido, porque el Señor todavía sigue obrando para rescatarlos. Ahora, los ángeles justos de Dios tienen diferentes nombres. Nabucodonosor los llama vigilantes santos. El apóstol Pablo los llama espíritus ministradores, como acabamos de ver en un instante. Acerca de ellos, dice en los Salmos, Salmo 103, versículo 20-21, dice, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros, todos los ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ahora, lo que representaba el árbol en forma, voy a hacerlo, dividirlo en tres formas, la representación del árbol, porque el árbol se puede representar de forma individual, de forma gubernamental o de forma de reino. O sea, si nosotros tratamos de buscar qué representa el árbol como forma individual, basándonos en el Salmos 1, versículo del 1 al 3, dice, en el libro de los Salmos, el varón justo y santo, que medita de día y de noche en la ley, el Señor, y que no anda en camino de pecadores, es representado como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El árbol puede representar a un individuo. Eso también pueden leerlo en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Daniel 4, en este caso, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es comparado personalmente a un árbol que es cortado. En este caso que estamos estudiando Daniel 4, ese árbol estaba siendo representado como un gobernante. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 31, el reino de Egipto es comparado a un árbol que es cortado. Eso también puede ser un árbol traducido como un reino. Y es por eso que estamos teniendo que entender en el contexto en el que estamos estudiando para saber el significado. Ahora,
¿Cuál fue la reacción de Daniel después de haber visto el sueño? Y es interesante, una vez cuando el rey le cuenta el sueño, inmediatamente cuál fue la reacción de Daniel. Y esa reacción nos debiera a nosotros a hacernos meditar su reacción, porque dice la palabra de Dios en Daniel 4, 18 y 19, dice, después de contarle el sueño a Daniel, el rey pide al profeta que le diga la interpretación del mismo. Y dice la palabra de Dios, Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos se turbaron. Según mis queridos hermanos, la reacción de Daniel, que se queda en silencio, atónito, él estaba dando a entender al rey. Con seguridad Nabucodonosor se dio cuenta, con la reacción de Daniel, se pudo haber dado cuenta de dos cosas. Número uno, en primer lugar, que se trataba de un juicio, pues el sueño hablaba de una sentencia y una resolución de cortar el árbol. Y en segundo lugar, que se trataba de un ser humano y no de un árbol literal, ya que en la parte final del sueño el ángel explicó que el árbol tenía un corazón de hombre. Por fin el rey entonces rompe el silencio y dijo Daniel animándolo para que revelara la interpretación. No te turbe ni el sueño ni su interpretación. Finalmente Daniel respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. Queridos hermanos, la reacción de Daniel es impresionante. Daniel fue capturado, separado de su hogar, forzado a estudiar, cambiado su nombre, su identidad. El rey ha tratado de hacer lo imposible por Daniel. Y podemos ver a Daniel que pudo haber sido una persona rencorosa hacia el rey, queriendo cobrar venganza. Y aquí vemos a Daniel preocupado por lo que ha de acontecerle al rey si no cambia su corazón. Y pidiendo que fuera más para sus enemigos y no para el rey. Impresionante la reacción de Daniel. Y puedo decir más. Únicamente personas que pueden tener una relación cercana con Dios pueden reaccionar de esta manera. Cuando nosotros reaccionamos de la otra manera que les acabo de mencionar, es porque no tenemos una relación genuina con nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Daniel corría peligro al revelarle este sueño, mis queridos hermanos? Porque el sueño prácticamente le quería decir que el que estaba corriendo peligro era Daniel. Y si al rey no le gustaba lo que Daniel fuera a decir, ¿qué le iba a hacer? Le iba a mandar a matar. Entonces Daniel requeriría de mucho valor para transmitir el significado de este sueño, con sus terribles consecuencias al hombre más poderoso del mundo de aquel tiempo. Pero Daniel, siendo un hombre de Dios, no podía callar. Mis queridos hermanos, tú siendo un hombre o una mujer de Dios, tampoco puedes callar. Es tu obligación moral revelar la verdad al rey, aunque le duela. Es tu obligación moral decirle al mundo la verdad, aunque le duela. ¿Cuál fue la interpretación del sueño? Daniel le dice, el árbol que viste en el versículo 20 al 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha alcanzado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Con seguridad el rey recordó que muchos años atrás Daniel había interpretado su primer sueño, donde él representaba la cabeza dorada de la estatua profética. Cuando Daniel dijo, tú eres aquella cabeza de oro, ahora volvió a ser representado como el más poderoso, como el más majestuoso, mediante el símbolo del gran árbol que en medio de la tierra estaba.
Pero este segundo sueño era terrible por los siguientes hechos y su significado era completamente diferente al primero. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que los da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Mediante el sueño de Daniel, capítulo 2, Dios invitó a Nabucodonosor a su reino celestial. Y mediante el sueño del capítulo 4, Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor la realidad de su situación si no aceptaba al reino de Dios. Después de revelarle el sueño, ¿qué consejo le da al rey y por qué Daniel le da ese consejo? Después de interpretarle el sueño, Daniel intenta de convencer al rey que abandone su proceder pecaminoso, su opresión, la soberbia y que sea misericordioso y justo. Y cuando el rey acepta, le dice, por cuanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Esto está en versículo 27. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel sabe, mis queridos hermanos, que las promesas de Dios y algunas de sus profecías son condicionales. Van a decir, no, Edwin, no, eso no puedes decirlo. Todo lo que Dios dice se va a hacer y punto. No. Pues cambiando el rey la actitud fundamental y si el rey Nabucodonosor se entregaba a Dios, podría cambiar el rumbo de su futuro por completo. Y muchas veces hay muchos de los dolores, de los sufrimientos, nos hubiésemos ahorrado si nos hubiésemos sometido, entregado completamente a Dios. ¿Podría acaso esta profecía del rey Nabucodonosor no darse? Le hice la pregunta a los hermanos y había varios puntos de vista, pero algo que yo quiero recalcar era que Daniel conocía bien el hecho de las profecías condicionales. Y quiero hablarte un poquito sobre ellas para que tú también puedas entender que hay ciertas profecías que son condicionales, porque aproximadamente 200 años antes de Daniel, Dios había enviado a su profeta Jonás a denunciar la pecaminosidad de la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Advertir de su cercana destrucción. Y pueden leer eso en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, y el capítulo 3, versículo 2, donde Jonás tenía que advertirle a Nínive. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad y predicando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso está en Jonás capítulo 3, versículo 2 al 4. Ocurrió del versículo 5 al 8 que dice que los habitantes de Nínive le creyeron a Dios. Comenzaron a ayunar, se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino. Y dice la palabra de Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y dice la palabra de Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso se llama profecía condicional. Dios expresa esa su actitud condicional mediante las siguientes palabras. Jeremías 18, 7 al 10 dice, en un instante hablaré contra pueblos, hablaré contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí estamos viendo donde el profeta Jeremías está enseñándonos, explicándonos bien claro cómo Dios mismo dice que muchas de sus profecías y de sus promesas son condicionales, sujetas a lo que el pueblo de Dios decida. Si se arrepiente de su mal y se arrepienten y buscan de Dios, Dios el mal que les prometió que les iba a hacer no iba a suceder. Al contrario, los bendecirá. Nimrod fundó a Babilonia, pero el rey Nabucodonosor fue el que le dio su esplendor. Babilonia, mis queridos hermanos, era la ciudad de mayor esplendor en el mundo antiguo. Era pomposa, Babilonia era lujosa, además era la ciudad más grande en esa época. Aunque era pequeña en comparación a las ciudades modernas hoy, en Babilonia se encontraban sus famosos jardines colgantes, que eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad contaba con enormes muros de defensa y realmente era una ciudad sumamente religiosa. Pues Nabucodonosor había construido, como lo había dicho anteriormente, 53 templos, 955 santuarios menores y 384 altares callejeros. Babilonia había subyugado a Siria, a Fenicia, a Judea, a Egipto, a Arabia. Los moradores de esa gran ciudad vivían en riqueza y en abundancia. El rey proveía a sus súbditos de protección, de sostén y prosperidad, tal como es la descripción del árbol del sueño. Lo presentaba tan acertadamente que era Babilonia al rey. Nabucodonosor sentía vanidad. Nabucodonosor sentía confianza en sí mismo, seguridad y sobre todo mucho orgullo. Y ahí está el problema, mi querido hermano, de la soberbia. Este el sueño, mi querido hermano, que tuvo el rey Nabucodonosor y el consejo de Daniel habían pasado ya 12 meses. El rey, cuenta la Biblia, que se encontraba paseando en el palacio real de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Realmente el rey había obtenido grandes logros administrativos de construcción durante su reinado, eso es cierto. El problema es que se lo atribuyó todo, la gloria, a sí mismo. Aunque Dios dio a Nabucodonosor el rey y la grandeza, la gloria y la majestad, se la atribuyó a él. El rey ya se había olvidado de sus propias palabras en los capítulos anteriores. Ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de reyes. No hay problema con esto, quiero decir, al obtener grandes logros, construir majestuosas obras en el mundo, obtener la gloria. Debemos hacer siempre lo mejor posible, pero siempre siendo humildes. El problema es la soberbia, la arrogancia, la altivez, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia. La palabra de Dios enseña que justamente estos fueron los problemas y el pecado originales del querubín caído llamado Lucifer, que se originaron todos esos sentimientos en su corazón y en su mente y dieron inicio a la rebelión en el cielo, como ya hemos estudiado en los otros seminarios. La soberbia, mis queridos hermanos, llevó a Nabucodonosor a tratar con injusticia a sus súbditos. El rey llegó a ser un tirano, oprimiéndolos con imposiciones dictatoriales. El resultado era obediencia por terror y no por lealtad. La Biblia revela y acerca a Nabucodonosor que todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante del rey. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Recuerda su imposición dictatorial del capítulo anterior bajo amenaza de muerte para que adoraran la estatua de oro. La soberbia y el orgullo hacen que el ser humano se olvide de la dependencia de Dios. Aun Nabucodonosor, cuando comienza a adelantarse, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dice, a ti se dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te alojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y el cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta su pelo creció como pluma de águilas y sus uñas como la de las aves. El rey había bajo a un reino mucho inferior al suyo, había bajado. Descendió al reino animal, como un buey a sus rebaños, sin liderazgo a sus asnos mosteces. El caballo del rey creció largo, enmarañado, y tuvo la apariencia de plumas de águilas. Las uñas de sus manos y su piel crecieron como unas garras de aves. Qué tremenda humillación debe de haber sido para el orgulloso gobernante mundial. La Biblia explica claramente lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Y obviamente lo que Dios pide también de cada gobernante. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero Nabucodonosor estaba en rebelión con Dios. Y en Mateo 5:8 Jesús mismo instituyó, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé ustedes, probablemente la enfermedad mental que sufrió el rey Nabucodonosor durante los 7 años es lo que hoy el diccionario médico le llama la licantropia. Licantropia es el nombre dado al desarreglo mental de una persona que cree haberse convertido en un animal y que emite los gritos, los aullidos, los movimientos, hasta los mismos hábitos del animal. El licántropo se imagina a veces que es un lobo, un perro, un gato, a veces puede creerse un toro, como en el caso de Nabucodonosor, y hacer los mismos gestos, sonidos que ese animal. Y lo interesante de todo esto es que durante los 7 años de la ausencia del rey, probablemente su hijo reinaba en su lugar. Pero ¿por qué nadie intentó contra la vida del rey Nabucodonosor en esos 7 años de locura? Esta era la oportunidad de poder destruir a Babilonia. Y dice que la gente de Mesopotamia, en el área donde se encontraba el reino de Babilonia, creía que todo mal es causado por los demonios. Y creían que cualquiera que mataba a un poseído, el demonio de este se pasaba automáticamente a poseer al asesino. Y probablemente se cree que esa fue la razón por la cual nadie se atrevió a intentar contra la vida del rey mientras que éste se encontraba indefenso. Sabemos que Daniel era un hombre de oración y su costumbre era orar 3 veces al día. Encontramos sus profundas oraciones en varios capítulos de su libro. Y con seguridad, Daniel se encontraba orando por su rey Nabucodonosor, rogando a Dios que Dios pudiera convertir el corazón del rey. Mas, al fin del tiempo, pasando los 7 años, dice el testimonio del rey Nabucodonosor, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Después de 7 años, Dios le dio la oportunidad
de que cayera en sí. La locura fue removida y viera el rey la circunstancia en la que se encontraba. Y lo primero que dijo el rey, pudo haber maldecido, criticar, pero dice el testimonio del rey, estoy leyendo el testimonio que se encuentra escrito de parte del rey en el libro 4. Dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ese mismo tiempo, mi razón me fue devuelta cuando comenzó a alabar, glorificar y reconocer que Dios es el que está en control de su vida. Dice que en ese preciso momento le fue devuelta su razón. Y la majestad de mi reino fue restaurada. Mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Habíamos dicho que muchas veces habemos personas que se encuentran mal de salud y están enojados con Dios, culpan a Dios por las enfermedades que le llegan, porque no son sanados, porque Dios permitió que llegara esa enfermedad. Como un Dios que tiene tanto poder me permite que sufra. Y se nos hace más fácil enojarnos que en el proceso del dolor, de la aflicción, de la humillación, reconozcamos y bendigamos al Dios Altísimo. Si supieran que con el testimonio, el rey Nabucodonosor dice que en el momento que él comenzó a glorificarlo, a alabarlo, a bendecir su nombre, en ese instante su razón volvió y todo fue restablecido. Estamos faltos de salud, alabe a Dios, conságrese a Dios. Y no importa si la muerte llegare a ti, la muerte no es el fin, porque nuestro Dios tiene el poder de levantarnos cuando venga en gloria por su pueblo. Yo quisiera animarte, mis queridos hermanos, a que hoy más que nunca dejes de enojarte con Dios, o ofenderte con Dios, estar enchismado con Dios, y acepte su poder, acepte su reino, acepte su poderío sobre ti y permita que la voluntad de Él pueda ser hecha en ti. Interesante ciertos pensamientos adicionales que quisiera mencionar, que son relevantes y aprendí. Dice la palabra de Dios, mas al fin del tiempo, se puede traducir literalmente, mas al fin de los años, pues los 7 tiempos representaron literalmente 7 años que el rey estuvo en esa locura. Dice, Nabucodonosor bendijo, glorificó, alabó a Dios, le llama al Altísimo, y en ese preciso momento le vuelve a reconocer que únicamente el reino del Señor es eterno y para siempre. Es maravilloso enterarse que el rey volvió a aceptar la verdadera interpretación profética del sueño profético del capítulo 2. Hay que reconocer el hecho que todo le fue devuelto al rey. Su razón, su majestad, su reino, su dignidad, su grandeza. Y mayor fue la grandeza que la anterior. Como mayor podría ser tu salud que la que tuviste anteriormente. Pues todas estas cosas no son malas. Lo malo y negativo es el orgullo, mis queridos hermanos, la soberbia, la arrogancia, la altivez y la autosuficiencia. Pero ahora el rey Nabucodonosor estaba libre de esas actitudes pecaminosas y ahora aprendió a caminar en humildad. Algo interesante que quiero decirle es que el rey Nabucodonosor se convirtió. Y mucha gente dice, no, pero Edwin, cógelo suave. ¿Cómo vamos a decir que un rey tan perverso, pagano? Ahora tú vas a decir que sí, se convirtió. Al punto ahora que caminaba en los últimos años de su vida en humildad. Antes la gente temblaba, antes la gente temía delante del rey. Posiblemente se mantenían alejados de él
para no caer en alguna desgracia. Pero ahora sus gobernadores, sus consejeros, le buscaron. El carácter del rey había cambiado maravillosamente. Ahora entendemos por qué Dios dice en varios lugares que Nabucodonosor es su siervo. ¿Por qué? Porque ahora el rey se había convertido. Pues ese líder mundial finalmente se convirtió y llegó a ser lo que tú y yo debiéramos hacerlo hoy, verdaderos siervos de Dios. Finalmente Nabucodonosor entendió la parte del sueño y de la interpretación que decía: al Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. El cielo gobierna. Solo Dios está al control de nuestras vidas. Recuerda que el tema anterior que estudiamos, que Nabucodonosor había reconocido que fue Dios quien entregó a Judá y a Jerusalén en sus manos. Nabucodonosor experimentó este hecho en su propia experiencia, pues fue Dios quien lo puso como rey, quien lo quitó como rey y quien lo vuelve a poner como rey. Dios no hace acepción de personas y yo alabo y glorifico a Dios por eso. Él intenta salvar en lo posible a todos, desde el más sencillo hasta el más poderoso. El rey de la historia de esta tierra. Pero la vida de Nabucodonosor nos demuestra, mis queridos hermanos, que hay una verdadera lucha por cada alma. Primero el rey reconoce a Dios, el sueño de la estatua de metales, luego se opone a él, levantando una estatua de oro, entonces vuelve a reconocerlo mediante la salvación milagrosa del horno de fuego, y nuevamente lo rechaza, sumergiéndose en su propio orgullo y su autosuficiencia. Entonces ahora el rey se enloquece y finalmente lo vuelve a reconocer. Se arrepiente y se humilla y lo acepta definitivamente. Sabemos aquí que aquí hay una lucha de parte de Dios contra el rey. Pero la única lucha que Dios tiene contra el rey es para quererlo salvar. Y si es así, mis queridos hermanos, que el Señor continúe luchando con nosotros. Y que al final sea Él el que tenga la victoria. Porque la única intención que Dios quiere es salvarnos. Dios busca salvar a cuanto pudiera. Lo hizo en la antigua Babilonia literal y ahora lo sigue haciendo en la Babilonia simbólica y espiritual del fin. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Babilonia: salid de ella, pueblo mío. La soberbia, la arrogancia, la altivez es inútil. La única manera tuya y mía de obtener la victoria contra el orgullo en nuestras propias vidas es que nos sometamos a Dios en humildad, rechazando nuestra propia autosuficiencia y reconociendo la soberanía de Dios sobre nosotros. Únicamente así, mis queridos hermanos, podrás tú y yo ser feliz. Nabucodonosor tuvo el mismo problema que Satanás en el cielo. Caín como el primer representante de la serpiente antes del diluvio y Nimrod como el primer representante de la serpiente después del diluvio. Pero Nabucodonosor se arrepintió y se salvó. Mientras que Satanás, Caín y Nimrod no se arrepintieron. Ellos aferraron a toda costa a la voluntad propia en rebelión contra su creador, perdiéndose por siempre. Pero en esta historia se alcanza que no importa cuán soberbio y cuán bajo tú has caído, si te arrepientes a Dios, podrás encontrar la salvación como el rey Nabucodonosor. Dios nos habla 2 o 3 veces en nuestras vidas, ya sea mediante un sueño, alguna situación difícil que permite, o con el fin de salvarnos para su reino eterno. Dios interviene de alguna manera para que reconozcamos nuestra realidad, que somos pasajeros inmortales y que sin Dios no somos nada. Lo hace por amor, mis queridos hermanos, tal como lo hizo en la vida del rey de Babilonia, permitiendo su locura temporal. Job lo expresa de la siguiente manera. Ustedes leen Job capítulo 33, versículo 14 al 22, el versículo 26, 29 y 30 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
por sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y para apartarle el varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que le parezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que les hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veía aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Orará a Dios y éste le amará. Alabado sea Dios. Y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre justo con su justicia. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Job pasó por enfermedad, por sufrimiento, por pérdida. Y Job nos dice mediante su dolor que Dios permite que cada una de estas cosas a veces pase, porque Dios quiere sacarte del destino final al que tú estás caminando, que es la muerte eterna, para desviarte a que camines hacia Él y puedas encontrar vida eterna. Queridos hermanos, humillémonos ante Dios. Reconozcamos en esta mañana su soberanía y aceptando su verdadera palabra y profecía. Adoremos y obedezcamos únicamente al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Arrepintámonos de nuestros pecados y permitamos que Dios transforme nuestro mal carácter. Así Dios no tendrá que buscar de una manera dolorosa para llegar a nuestra conciencia, tratando de salvarnos y demostrándonos que tan solo somos polvo, porque sin Dios, mis queridos hermanos, no somos nada. Con esto voy a terminar con unas palabras de oración, exhortándonos a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, a aferrarnos a Dios, a aceptar su soberanía. Y no importa lo que esté pasando por nuestra vida, Dios está al control. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta mañana por el privilegio que nos ha dado de compartirle estas palabras. Hemos visto como un rey que ha querido hacer las cosas malas. Tú seguiste luchando y tuviste la victoria para que este rey se convirtiera a ti y pudiera ser salvo. Muchas veces actuamos como el rey Nabucodonosor. Somos soberbios, somos orgullosos. Le echamos la culpa y no entendemos que tú solo nos amas y quieres salvarnos. Bendícenos en esta mañana y permite que de alguna manera, si hay alguien que está pasando por momentos difíciles en aflicción, puedas entender que Dios solo te ama. Y si lo aceptares hoy, te humillares hoy, Él se manifestaría como tu Dios y puedes restaurar cualquier cosa que necesitare ser restaurada. Bendícenos siempre y agradecidos estamos por todo. Bendice a las personas que han de recibir este material y que puedan ser bendecidos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.